En este lugar, en el que los sacerdotes astrónomos matlatzinco teotihuacanos hacían sus observaciones de la móvil bóveda celeste, quedó registrado un eclipse solar bajo la forma de un jaguar que devora al sol en un año 2 conejo. Tanto en la más dura roca como en la suave pulpa del amate, los hechos astronómicos quedaban registrados en la antigua Mesoamérica, en donde los atentos ojos de sus sabios se turnaban para mantener al firmamento siempre vigilado, siempre en la mirada, siempre considerado en el orden social. Con la conquista, la impresionante tradición astronómica precolombina fue proscrita de golpe, y aunque todavía muchos códices del siglo XVI, ya bajo el dominio español, siguen haciendo uso del sistema de escritura prehispánico, de su calendario y de la referencia a los fenómenos celestes, la compleja cosmovisión mesoamericana desaparece, siendo sustituida durante la colonia por otra forma de pensar. El universo entero se desplomó, pero el nuevo cosmos que surgía en su sitio estaba a su vez herido de muerte. Era un cielo agonizante el que ahora pendía sobre el mundo, pero todavía iba a influir poderosamente durante casi 3 siglos en la vastísima región llamada desde entonces la Nueva España. La visión del mundo que venía a implantarse en estas tierras era una visión en muchos sentidos todavía medieval, pero encarnada en una generación de hombres que requerían estar al tanto de los nuevos descubrimientos cosmográficos y astronómicos. Era la visión de una oleada de comerciantes, exploradores y aventureros que venían de recorrer distancias inusitadas, que requerían dominar la capacidad de guiarse por las estrellas, la habilidad para determinar la latitud y la longitud, para saber lo mejor posible en qué punto del globo se encontraban tras sus largas travesías. Estos hombres echaron profundas raíces en la Nueva España y, organizando expediciones desde aquí, continuaron su expansión más allá del horizonte, más allá del mar. Penetraron en Centroamérica, desbordando las Ibueras, colmando Nicaragua y Costa Rica. Por el norte rebasaron lo que hoy es California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada y Utah. Llegaron a Oregon, Colorado y del otro lado del mundo a las Filipinas. La Nueva España y su constelación de ciudades criollas estaban destinadas a ser en adelante activos centros de irradiación no solo militar y económica, sino sobre todo cultural. Y fue aquí, en el corazón del virreinato, donde tras la llegada de la primera imprenta de América, también se difundió la nueva cultura que fundía el arte de la navegación con la astronomía. No es casual entonces que algunos de los primeros libros editados aquí, y por tanto en todo el continente, fuesen referidos precisamente a estos dos temas que en el fondo eran el mismo. Una de las primeras obras impresas en tierras novohispanas fue La especulación física de Fray Alonso de la Vera Cruz, llena de referencias astronómicas, todas ellas vinculadas al sistema geocéntrico. Lo mismo ocurre con esta instrucción náutica de Diego García Palacio, con múltiples esquemas para la localización de la estrella polar en diferentes épocas del año, o para el uso de instrumentos capaces de tomar la altura de los astros, como este cuadrante, la ballestilla o el astrolabio. ¿Cuál es la concepción del universo que subyace en estos textos y estos instrumentos del siglo XVI? Los cultos habitantes de la Nueva España creían, al igual que la gran mayoría de los europeos, en un universo medieval,
en el cual funcionaba la física de Aristóteles y Empédocles, según la cual todo estaba compuesto por solo 4 elementos que se ordenaban, entre otras cosas, según su peso. El más pesado era la Tierra, por lo que en el centro del universo predominaba este material. Sobre él había una esfera de agua, más arriba una de viento, y por último otra en la que predominaba el fuego, el elemento más ligero de todos. Sobre este mundo, perfectamente redondo, se colocaban las esferas celestes que giraban en torno a la Tierra en círculos exactos. A la vez, cada planeta se hallaba inmerso en su respectiva esfera. En la primera, la Luna. En la segunda, Mercurio. Luego Venus. Más allá, el Sol. Después Marte, Júpiter y Saturno, que son todos los planetas que se conocían. La última esfera, llamada firmamento, sostenía a las estrellas, de entre las cuales las constelaciones del zodiaco eran especialmente importantes. En este sistema, los planetas no están fijos en su esfera, sino que ésta, al girar, mueve a su vez otra más pequeña, y es la combinación de ambos movimientos la que reproduce el movimiento aparente del astro visto sobre la Tierra, desde donde a veces parece retroceder o hacer un rizo. Reproducir exactamente la trayectoria de algunos planetas a veces requería combinaciones más complejas de esferas, lo que hacía bastante complicado el conjunto. Pero muy lejos de ser absurdo, se trata más bien de una elegante construcción del ingenio humano, un fino mecanismo que lograba explicar la mayoría de los movimientos conocidos durante todos los siglos anteriores a Galileo. Este era el mundo sobre el cual creía vivir el novohispano y el europeo medio del siglo XVI. Durante siglos, las obras publicadas en la Nueva España conservarán estos rasgos. Por un lado, la concepción geocentrista del universo, y al mismo tiempo, la preocupación por el uso de instrumentos capaces de ayudar al marino a situarse sobre la esfera terrestre. Este manual de navegación es del siglo XVIII, y aunque muestra formas más elaboradas de la ballestilla y el cuadrante, a fin de cuentas expresa exactamente la misma preocupación: el uso de la observación y el cálculo para saber la latitud. La astronomía fue la herramienta principal de la navegación y el comercio. Hay una imagen que aparece en casi todos los textos vinculados a la astronomía durante la colonia. Este objeto es la esfera armilar y resulta una verdadera síntesis de la concepción astronómica que los estudiosos novohispanos compartieron con los europeos. En este dispositivo, que resume la cosmografía colonial, tenemos, por supuesto, la Tierra al centro del universo. La estructura externa representa la última de las esferas celestes, la que contiene a las estrellas. Si pudiéramos dar movimiento a esta esfera, la veríamos girar en torno al eje terrestre. Cada día, la esfera da una vuelta completa sobre la Tierra. Este movimiento se repite eternamente. Sobre el firmamento estrellado, se ha marcado una banda a la que se daba una importancia excepcional. Y es que el centro de esa banda marca la proyección de la trayectoria aparente del Sol a lo largo del año. Al verlo desde la Tierra contra el firmamento, el Sol siempre aparecerá en algún punto de esta línea. Con su diario recorrido, el Sol sigue el ritmo de las estrellas. A diferencia de estas, con cada vuelta no llega exactamente al mismo lugar, sino que cae un poco movido de su posición, pero siempre sobre la misma línea. Lo mismo ocurre con la siguiente vuelta, y a lo largo del mes,
el Sol se ha movido como unos 30 grados. A lo largo del año, irá recorriendo toda esta línea imaginaria a la que se llamó eclíptica, porque solamente cuando la Luna se encuentra cerca de ella puede producirse un eclipse. En nuestra actual visión del universo, la eclíptica no es la trayectoria del Sol en torno a la Tierra a lo largo del año, sino exactamente lo contrario. Es la línea que sigue esta en torno a aquel. Como actualmente sabemos, los planetas tienen su órbita alrededor del Sol desviada solamente algunos grados respecto al plano de la eclíptica, o en otras palabras, sus órbitas estarían dibujadas apenas un poco arriba o un poco abajo de la nuestra. Esto quiere decir que, visto desde la Tierra, un planeta nunca puede hallarse demasiado lejos de la línea que marca la ruta del Sol en el cielo, o están un poco arriba o un poco abajo de ella, pero nunca fuera de ciertos límites. Pues bien, lo que hicieron los antiguos astrónomos babilónicos y que a través de Grecia pasó a Europa y luego a América, fue definir una franja en torno a la eclíptica y dividirla en secciones de 30 grados cada una. A ellos les pareció que las estrellas visibles que caían en cada una de estas secciones debían ser especialmente importantes. Estas 12 secciones en que se dividió la franja son los llamados signos del zodiaco. Que un planeta o el Sol se hallara en determinada constelación o zona de esta franja era tomado como un código para predecir el futuro de los hombres y de los pueblos. Los novohispanos también compartían estas creencias. Pensaban a tono con su época que la posición de los planetas influía en el carácter de las personas, en su destino, en su complexión y en casi todo aspecto de la vida, incluyendo el estado de salud. Creían en las teorías de humorales de Galeno, con su correspondencia con los 4 elementos de Empédocles. La sangre corresponde al aire, la cólera al fuego, la flema al agua y la melancolía a la tierra. Estos humores reinarían en el cuerpo a intervalos durante el día e igualmente a intervalos durante el año. Y la influencia de los astros sobre cada órgano y enfermedad del cuerpo les parecía indiscutible. Esta es una tabla que aún se usaba en el siglo XVIII para calcular el efecto que supuestamente tendría en las enfermedades el movimiento de la Luna. Por estas razones, destaca en la esfera armilar la banda del zodiaco. Esta también nos permite entender el origen de otros nombres. Sobre la esfera armilar se han proyectado el Ecuador, el Trópico de Cáncer y el de Capricornio. Podemos ver que cada uno de ellos toca a la constelación que le da su nombre justo en su inicio. En la esfera podemos localizar igualmente los equinoccios de primavera y otoño. Curiosamente, esta esfera armilar coincide básicamente con las fechas que dan los calendarios contemporáneos para los signos zodiacales, lo cual es astronómicamente erróneo. Pero lo que parece realmente extraño es que aún haya personas que creen que las constelaciones influyen en su destino o en su personalidad. ¿Creen que alguien nacido en Géminis, por ejemplo, está influido por esta constelación? En tiempos de la colonia esta creencia es históricamente comprensible, pero en pleno siglo XX, esto solo puede llamarse superstición. Pero aún es una superstición con 2000 años de retraso, porque hoy las estrellas se hallan en posición completamente distinta que cuando se fundó la astronomía babilónica, o incluso que en tiempos de Hiparco, cuando los signos recibieron sus nombres actuales. Y es que la Tierra tiene un movimiento llamado precesión, parecido al cabeceo de un trompo al girar. El eje de nuestro planeta también completa uno de estos cabeceos que en el sistema geocéntrico se expresa en un giro de todo el sistema zodiacal.
Como la Tierra completa un ciclo de estos cada 26.000 años, es como si la banda del zodiaco diera una vuelta completa cada 26.000 años, lo que quiere decir que cada 2.200 años aproximadamente, la banda se habrá movido una constelación. Y exactamente eso es lo que ha ocurrido. Todos los puntos señalados en la esfera armilar, tanto los solsticios como los equinoccios, se han corrido aproximadamente una constelación. De manera que, en general, la gente que cree haber nacido bajo el signo de Piscis, en realidad nació bajo Acuario. Quienes creen haber nacido bajo Acuario, en realidad nacieron bajo Capricornio, y así sucesivamente. La gente que cree guiarse y estar influido por las estrellas, en realidad solo está influida por la superstición, pues la astrología, que en la antigüedad constituyó un intento para predecir no solo el movimiento de los astros, sino también el destino humano, no tiene absolutamente ninguna base científica. Hoy, la astronomía puede afirmar esto con toda certeza y deslinda claramente su campo de toda sobrevivencia astrológica. Pero para poder hacerlo, hubo de librar una larga batalla. En la Nueva España, esta batalla comenzó en el siglo XVII, con hombres como Fray Diego Rodríguez y don Carlos de Sigüenza y Góngora. El primero, un erudito fraile mercedario, inauguró la Cátedra de Astronomía y Matemáticas en la Real y Pontificia Universidad de México en 1637. Entre otras cosas, Fray Diego Rodríguez calculó la longitud geográfica de la Ciudad de México, precisamente a partir de observaciones de eclipses de Sol y de Luna. Un problema que aparentemente podría parecer en la actualidad un problema trivial, sin embargo, en aquella época era un problema abierto realmente. Un siglo y medio aproximadamente después de esa época, el barón de Humboldt visitó nuestro país e hizo el mismo cálculo. Sin embargo, la exactitud alcanzada no se acercó ni siquiera a la del padre Rodríguez. Por otra parte, sus trabajos matemáticos muestran vivamente el nivel alcanzado por la ciencia en la Nueva España. De hecho, gran parte de la obra que sobrevive de él se encuentra curiosamente encuadernada en libros de teología, debido a ciertos problemas que parece que tuvo con la Inquisición. Fray Diego fue uno de esos pioneros que hace parecer el avance intelectual como si fuera la obra solamente de hombres excepcionales. Pero este es siempre producto de movimientos más profundos en la sociedad. Es toda una generación intelectual novohispana la que ha surgido. Un aire renovador sopla y se difunden las obras de Copérnico, Tycho Brahe, Kepler y Galileo. Se discute intensamente, se escribe, se estudia. Este momento tiene su punto más luminoso en el sucesor de Fray Diego, tanto en la cátedra como en el cargo de cosmógrafo del rey, don Carlos de Sigüenza y Góngora. Solamente una corriente vital como la que en esos momentos vivía la Nueva España hace surgir de siglo en siglo hombres de tan refulgente poder creativo. Gloria de las letras criollas, don Carlos fue además un brillante científico, matemático y astrónomo. Como su maestro, también realizó cálculos cosmográficos, basándose en observaciones astronómicas, y nos dejó a veces también deliciosas crónicas de las reacciones sociales ante hechos astronómicos, como su viva descripción del eclipse solar de 1691. Si vuestra majestad supiera alguna cosa de astronomía, le dijera aquí con sus propios términos 1000 cosas buenas y primorosas que observé este día. De no ser solo total, sino uno de los mayores que ha visto el mundo, se siguió que a muy poco de las 8:03 de la mañana nos quedamos no a buenas, sino a malas noches, porque ninguna habrá sido en comparación con las tinieblas,
en que por casi medio cuarto de hora nos hallamos más horrorosa. Como no se esperaba tanto como esto, al mismo instante en que faltó la luz, cayéndose las aves que iban volando, aullando los perros, gritando las mujeres y los muchachos, desamparando las indias sus puestos por entrarse a toda carrera en la catedral y tocándose a rogativa no solo en ella, sino en las más iglesias de la ciudad, se causó de todo tan repentina confusión y alboroto que causaban grima. Yo, que en este ínterin, en extremo alegre y dándole a Dios gracias repetidas por haberme concedido ver lo que sucede en un determinado lugar, tan de tarde en tarde, y de que hay en los libros tan pocas observaciones, que estuve con mi cuadrante y anteojo de larga vista contemplando el sol. Tal vez el punto culminante de la discusión científica contra la astrología en el siglo XVII sea precisamente la polémica sobre la naturaleza de los cometas, en la que don Carlos de Sigüenza sostuvo que estos no ejercían influencia maligna alguna, como creían los astrólogos. A estas ideas respondieron tanto polemistas europeos como novohispanos, incluyendo personajes tan notables como el padre Eusebio Quino, graduado en la Universidad de Ingolstadt, Alemania. Don Carlos de Sigüenza respondió, entre otras obras, con la famosa Libra Astronómica, texto en el que podemos ver los cálculos de este sabio criollo sobre la trayectoria del cometa. Tras haber aplastado los supuestos fundamentos en que dice descansar la astrología, Sigüenza declara haber demostrado la debilidad de estos fundamentos y ser consiguientemente irrisible la astrología. Sigüenza termina su exposición preguntándose por qué el europeo padre Quino no había aceptado la ayuda de los estudiosos criollos. Dice que careció de observaciones para combinarlas con las suyas. Bien sabe su reverencia que absolutamente no le faltaron cuando le ofrecí las mías y hasta las del muy erudito matemático don Martín de la Torre. Pero no haciendo caso de unas y de otras, discurro que sería porque no estaban hechas en Alemania o porque los observadores no habían estudiado las matemáticas en la Universidad de Ingolstadt. La batalla, sin embargo, fue mucho más larga, pues los mismos sabios astrónomos y matemáticos tenían aún sus raíces culturales en el mundo anterior. Ni Sigüenza, ni por otra parte Kepler o Copérnico, habían dejado de sufrir la influencia de la Iglesia por una parte y de la astrología judiciaria por la otra. Además, se veían obligados a conciliar con los poderes de su época, o por lo menos, a no parecer demasiado beligerantes. En la Nueva España, esto era especialmente importante si consideramos que el sistema de Copérnico había sido condenado por la Inquisición en el año de 1616. Tanto en Europa como en América, la concepción medieval geocéntrica siguió dominando, y solo lentamente iban siendo mermados sus cimientos. Todavía, hacia fines de la colonia, en el siglo XIX, podemos hallar obras que defienden el sistema geocéntrico. Una revolución, sin embargo, se gestaba. Poco a poco la astronomía y la física iban acumulando evidencia incontestable y abrumadora. El avance de la instrumentación, además, había de acelerar este proceso. Es en el siglo XVIII cuando realmente tienen difusión y desarrollo en la Nueva España las ideas heliocéntricas, la nueva física y, en general, una profunda revolución intelectual. Es en la segunda mitad de este siglo cuando, como verdadera cascada de abundancia, surgen una tras otra las más originales obras en la Nueva España. Libros como los de Clavijero, Mariano Beitia, José Antonio Alzate o Antonio de León y Gama
muestran a la vez este espíritu ilustrado y la búsqueda de nuevas raíces, más profundamente cimentadas en la tierra americana. José Antonio de Alzate, por ejemplo, igual estudiaba los sitios arqueológicos del Tajín y Xochicalco, que publicaba sus famosas gacetas de literatura, o estudiaba el movimiento de la luna, los eclipses, e incluso escrutaba con detalle la superficie de nuestro satélite, como en esta selenografía suya. Don Antonio de León y Gama también dedicó energía e ingenio al estudio de los eclipses. Calculó parámetros, elaboró tablas y llegó a estar en posición de elaborar un mapa con la trayectoria de la umbra lunar, así como su penumbra. José Ignacio Bartolache tanto funda la primera revista de medicina editada en América, como imparte clases de matemáticas, alegóricamente representadas en este grabado. La pléyade de astrónomos como Zúñiga y Ontiveros o Joaquín Velázquez de León es impresionante, pero no lo es menos su actividad conjunta. Estos últimos, por ejemplo, participan con Alzate, Bartolache y astrónomos franceses en la observación del tránsito de Venus a través del disco solar, uno de los más importantes acontecimientos celestes del siglo. Los estudios y publicaciones sobre efemérides astronómicas se multiplican. Los instrumentos mejoran cualitativamente. A los viejos dispositivos se les va sumando la óptica, la precisión cronométrica y a todo ello el ingenio y la inteligencia novohispana y, por supuesto, la luz de las estrellas. Se trata, sin duda, de uno de los más luminosos momentos no solo de la astronomía, la matemática, la física, sino de toda la cultura, el arte. En la Nueva España, el siglo de las luces expiró relumbrando, inundando de mundos el cielo, sembrándolo con nuevas estrellas. Astros quizás con su rosario de planetas. Planetas con sus propias lunas. Lunas tal vez, con sus propias criaturas, con sus propios astrónomos. Como especulaba Bruno del universo entero, como creía Kepler de nuestra propia luna. Ya nada lo impedía, ya nada detenía la imaginación. El firmamento estallaba de soles, de orbes girando en torno a otros orbes. Y a pesar del vértigo que esto causara, era un cosmos más natural. Ya no era la mano de Dios la que hacía girar las esferas. Los astros eran despojados de su influencia en el destino. Ahora era su futuro el que podía calcularse. Dóciles rebaños de luz gobernados por la mecánica, por la óptica, por el cálculo diferencial. Quizás después de todo, era el hombre quien podía guiar su propio destino. Quizás la Nueva España, que rejuveneció al viejo mundo, empapándolo de plata. La Nueva España que buscaba su pasado en el mismo polvo en que tenía hundidas sus raíces. La vieja Nueva España que latía ahora bajo el firmamento nuevo. Tal vez podría renacer también ella. Tal vez estaba obligada a hacerlo. Tal vez estaba a punto de intentarlo.